Buenos días, me llamo Rodrigo Dorado, soy preventa de Nutanix en Arrow. Durante el día de hoy vamos a ver una presentación sobre cómo abordar proyectos de dimensionamiento, cómo empezar en las primeras etapas de un proyecto en el que Nutanix está implicado, cómo funciona la herramienta de Sizer para poder definir una solución lo más adecuada a las necesidades de nuestro cliente y a sus requisitos de hardware dentro de la plataforma de software de Nutanix. Lo primero de todo, dar una pequeña pincelada de lo que es el Cypher, pues es una de las principales herramientas que vamos a utilizar con Nutanix a la hora de implantar cualquier tipo de proyecto, ya sea de renovación de hardware y software, de una ampliación o de sustitución de uno de otro fabricante. La sesión la vamos a dividir en varias partes. La primera es entender eh, dónde ubicamos este Sizer dentro de lo que es la plataforma de Nutanix. Y luego ya, una vez hecho esta primera introducción, tanto del fabricante como de la herramienta, vamos a ir viendo paso a paso y punto por punto los diferentes elementos, entornos, configuraciones que forman este Sizer. Por tanto, vamos a comenzar viendo esta breve presentación que hemos dicho. Aquí se muestran los elementos de la plataforma de Nutanix. Aquí vamos a encontrar todo el portfolio de productos que se encuentran disponibles a día de hoy para la plataforma de hiperconvergencia de Nutanix. ¿Y qué puedo contar de esto? Pues que Nutanix es un fabricante centrado en hiperconvergencia, hiperconvergencia. Va a ser capaz de ofrecer una plataforma tanto de hardware como de software que cumpla con los requisitos y con las expectativas de sus clientes. Estos requisitos, pues principalmente van a ser tener en un sistema, en un único sistema que aúne, donde se unen los elementos de cómputo, de almacenamiento y de networking. Como podemos ver aquí, vamos a pasar de una infraestructura tradicional de tres capas a una única solución de hiperconvergencia, donde vamos a integrar estos elementos tanto de cómputo, almacenamiento, virtualización, red y seguridad inclusive, además con una única gestión, con una gestión unificada de todos estos elementos en una sola plataforma y con la facilidad de que vamos a poder aumentar estos recursos modificándolos a medida que nosotros necesitemos más capacidad o de almacenamiento o de cómputo o de ambas. Vamos a poder tener esa flexibilidad a la hora de poder crecer y hacer nuestro entorno más amplio y más capaz. A día de hoy, Nutanix tiene una alta compatibilidad tanto de fabricantes hardware, siendo agnóstico al software que esté corriendo, y además va a poder performar, va a poder trabajar con el mayor nivel, la mejor capacidad posible gracias a la herramienta de Cypher, ¿vale? Esta herramienta lo que nos va a dar va a ser una serie de recomendaciones sobre el mejor escenario posible para que nuestras cargas de trabajo estén siempre disponibles y trabajen de una manera óptima. Ya no vamos a tener que contrastar diferentes matrices de compatibilidad, diferentes best practice de un fabricante, de otro, de red de cómputo, de almacenamiento, porque todo eso lo vamos a tener en el sistema, en la infraestructura de Nutanix, lo va a proporcionar el Cypher, ¿vale? Todos esos detalles y arreglos se va a encargar el Cypher de hacerlos sin que tengamos que estar nosotros mirando entre diferentes sitios. Igualmente, si somos un poco curiosos, nos da un poco por mirar, por cotillear qué es lo que tenemos disponibles dentro de todas las soluciones de hardware compatibles con Nutanix, disponemos de una pequeña plataforma donde vamos a poder ver todos los modelos de hardware disponibles a día de hoy con Nutanix, pudiendo abrir
cada uno de ellos para ver qué tipo de procesadores puede admitir, en qué tipo de sockets, con qué tipo de memorias utiliza, si puede tener discos híbridos, no, de qué capacidad, el tipo de red, tipo de tarjetería que admite. Todo eso lo vamos a poder ver en esta plataforma, que digamos que es una matriz de interoperabilidad hardware de todos los fabricantes. En este caso se muestra solo el hardware de Nutanix, pero también podríamos seleccionar cualquier otro, como vamos a ver luego a la hora de trabajar con el Cypher, que podamos ver si es un hardware de Nutanix, de HP, de Dell, de Lenovo, ¿vale? Estarían disponibles dentro de esta matriz de compatibilidad que hay aquí. Luego vamos a ver directamente ya lo importante a lo que hemos venido, que es el acceso al Cypher, ¿vale? La herramienta de dimensionamiento de Nutanix. Lo primero de todo es que tenemos que ser partners, tenemos que tener una cuenta de partner de Nutanix para poder acceder a este portal. Si no, no vamos a poder trabajar con esta herramienta. Lo importante es logarse en el portal de partners de Nutanix, mynutanix.com, con nuestra dirección de correo y nuestra contraseña. Y una vez estemos ahí, vamos a tener una serie de celdas disponibles y en una de ellas va a ser donde encontremos la pestaña de Cypher. Una vez estemos aquí, ya empezaríamos a trabajar en la herramienta. ¿Cómo vamos a trabajar, cómo vamos a funcionar en la sesión de hoy? Pues hay una serie de pasos que vamos a ir siguiendo, donde vamos a ver pues desde lo más básico, que sería crear un escenario, añadimos una carga de trabajo, vemos qué tipo de carga de trabajo hay, pasamos por todos estos puntos y al final acabamos en el punto final, que sería, vamos a ver a, a qué presupuesto nos estamos enfrentando a la hora de defender nuestra propuesta, cómo descargar la documentación para poder compartir tanto a partner como a cliente, como a nosotros como mayorista para que os hagamos llegar los precios o al propio fabricante para que valide esa configuración. Y, y por último, pues si que tenemos alguna pregunta, la podemos escribir en el chat y una vez acabemos la leemos y la contestamos, ¿vale? Entonces voy a pasar de enseñar la presentación a ir directamente al portal de partners de Nutanix, ¿de acuerdo? Esto es lo que comentaba, yo ya estoy logueado dentro de mi usuario y ahora lo importante es encontrar la celda de Cypher. Es posible que si sois partners nuevos o no habéis entrado nunca a la herramienta, esta celda la tengáis oscurecida, como pueden ser estas de aquí, que no están activas. Eso es porque o bien vuestro nivel de partner no os permite utilizar la herramienta, o bien porque no hemos entrado nunca y por lo tanto no está activa. En este caso, pues la abriríamos y nos aparecería esta pestaña, ¿vale? Yo voy a quitar esta. Ya he filtrado los escenarios que vamos a utilizar durante el día de hoy, si es que llegamos a utilizarlo, porque a lo mejor viendo una cosa, viendo otra, no llegamos a verlo, pero sí que quiero mostraros todo. Y lo primero que hemos dicho que íbamos a hacer era enseñar cómo crear un escenario, ¿de acuerdo? Pues tenemos una pestaña azul donde pone crear un nuevo escenario y ya vamos a empezar a poner los datos que a nosotros nos importan. Lo primero, ¿cómo vamos a llamar el escenario? Pues en este caso le vamos a llamar escenario demo 3, porque ya he creado varios antes. Nos va a aparecer a continuación si tenemos una oportunidad. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros ya hemos dado a Nutanix visibilidad de esta oportunidad, hemos hecho un registro de la operación y está aprobado, lo que vamos a poder hacer es decirlo que sí que lo tenemos y copiando aquí el código del ID del registro de oportunidad, se va a vincular nuestro dimensionamiento del Cypher con la oportunidad creada en el sistema de Nutanix, de manera que cualquier modificación que hagamos en nuestro Cypher, si lo actualizamos obviamente, se va a subir al portal de Nutanix, a la herramienta de quoting, y vamos a tener Nutanix precisamente, o nosotros como en Arro como mayorista, vamos a tener visibilidad de esa modificación y esa variación tanto de licencias como de hardware,
como de precios que pueda haber, ¿de acuerdo? En este caso, como estamos trabajando en un escenario de demo, no vamos a tener ninguna oportunidad. Entonces lo dejamos así, sin más. Y luego pasamos al siguiente punto. Nos va a decir si este escenario es un nuevo escenario, vamos a crear un nuevo clúster o vamos a añadir un clúster nuevo o a aumentar el clúster ya existente de otro escenario. En cuyo caso deberíamos hacerlo si nuestra oportunidad estuviese ligada a una oportunidad de upgrade, ¿vale? No una licencia nueva. Luego, ¿qué tipo de licencia vamos a usar? En este caso, Portfolio 2.0, la misma situación de antes. Si no es una oportunidad de upgrade, no vamos a utilizar la casilla de Legacy, ¿vale? Porque eso lo que nos haría sería permitirnos elegir hardware y licencias de software antiguas, cosa que en un nuevo escenario no tiene ningún sentido, por lo tanto vamos a trabajar con el Portfolio 2.0. Y muy importante siempre, pues si no, no vamos a poder seguir trabajando con esto, es elegir el país donde se va a hacer la instalación. A continuación tenemos una serie de cuadros de texto donde podemos escribir requerimientos, competencias, necesidades a nivel económico, a nivel de fabricante de hardware. Cualquier anotación adicional la podemos hacer aquí, la dejaríamos escrita y entonces tendríamos acceso a verla en cualquier momento. Pero bueno, una vez ya hemos creado todo esto, iríamos a siguiente y ya habríamos creado el escenario. Ahora, para empezar a trabajar como tal, vamos a tener dos opciones. La primera sería crear nosotros manualmente nuestra carga de trabajo o importarla. Vamos a ver los dos casos. En el primero, pues vamos a crearla nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el nombre de la carga de trabajo que vamos a elegir y dentro del nombre que vamos a poner, pues vamos a ponerle workload, algo básico y genérico. Y dentro de esta casilla vamos a poder elegir qué tipo de carga de trabajo es. Cargas de VDI, cargas de virtualización de servidores. Podemos poner en los datos esas cargas de trabajo podemos ponerlas en bruto dentro del configurador. O si van a ser máquinas destinadas a files y a elementos de Nutanix como Print Central o alguna carga de trabajo más compleja como puede ser Splunk, Oracle, lo vamos a tener disponible aquí. Cada una de las cargas de trabajo que nosotros tenemos aquí para seleccionar nos va a abrir un abanico de posibilidades diferente a la hora de poner datos y elegir qué tipo de carga de trabajo le estamos poniendo dentro de solo, por ejemplo, virtualización de server. Lo primero que nos dice es que podemos elegir el procesador de origen del que estamos virtualizando, o si no lo tenemos claro, porque esto, como siempre, estamos trabajando sobre un hipotético escenario, podemos decir que sea Nutanix el que nos recomiende o a partir de unas medias nos diga cuál sería el procesador base. En este caso, la media sería un procesador de 2,8 GHz y un ratio de 42,31 aproximadamente, ¿vale? Luego pasaríamos a decir el perfil de la máquina virtual, si es una máquina virtual pequeña y el número de máquinas virtuales que tenemos. Este perfil es customizable, lo tenemos aquí. Si no nos interesa el dato que nos está dando el Sizer por defecto, por ejemplo, en Medium para este perfil de máquina virtual, nosotros podemos darle a la pestaña de editar y hacerlo manualmente. Podemos decir que tenemos 8 CPUs virtuales con un ratio de CPU Core de 4. Las best practice de Nutanix recomiendan que ese ratio ronde entre 4 y 6, salvo que nosotros tengamos ya definido el ratio que vamos a utilizar porque tenemos información previa del entorno que queremos crear. Entonces, lo vamos modificando aquí, vamos modificando todos estos valores, vamos a poner 16 de RAM y de datos, pues como Nutanix trabaja con un modelo de discos híbrido, pues lo preferible es que utilicemos un 10% mínimo de disco SSD, ¿vale? Este disco SSD lo vamos a ver como hot data y va a efectuar labores tanto de caché como de almacenamiento no persistente a la hora de que queramos
hacer mucho movimiento, mucho tráfico de datos rápido, pues ese porcentaje, este número lo podríamos poner aquí. En este caso vamos a dejarlo en 10. Entonces ya cambiaríamos el perfil de nuestra máquina virtual y vamos a decirle que lo que nosotros tenemos ahora mismo es un entorno con 10 máquinas virtuales de este tipo. Pues, seguimos avanzando y las siguientes opciones que nos vamos a encontrar ya son un poco más avanzadas, son conceptos de Nutanix como pueden ser el factor de replicación, habilitar o no la compresión, si queremos tener backup en esas máquinas, ¿vale? Pues iríamos eligiendo. Lo preferible aquí, pues siempre es tener un factor de replicación 2. Vamos a ser conservadores y queremos tener una copia de nuestros datos siempre disponible. Si las condiciones y las necesidades del cliente fuesen necesario, podríamos decir que no queremos ningún tipo de copia, porque ya estamos utilizando vía software esa replicación, pues como podría ser en un Hadoop o una base de datos SQL, o que queremos tener dos copias de nuestro dato RF3. Esto lo único que va a hacer es que consumamos más elementos de almacenamiento y de cómputo para hacer esta replicación. La compresión en este caso pues la dejamos quitada, aunque si la pusiéramos podríamos elegir el porcentaje de duplicación que nosotros vamos a estimar que vamos a tener, por eso no es preferible ponernos si no tenemos certeza del dato. Si vamos a utilizar una larga retención o no queremos que nuestra capacidad se vea saturada porque tenemos unas políticas de retención muy amplias, podríamos seleccionar el RSUR coding, o si queremos tener rack o block awareness también podríamos seleccionarlo aquí. Casi siempre vamos a tener información sobre estos elementos clicando en esta pestaña. Nos va a decir o qué requisitos deberíamos tener o qué va a implicar que nosotros seleccionamos este checkbox dentro de nuestro dimensionamiento. Por último, el tipo de clúster que vamos a tener. Por lo general vamos a trabajar en un clúster, pero si queremos crear nuevos clústeres, pues seleccionaríamos crear un nuevo clúster, le pondríamos un nombre y ya tendríamos dos clústeres para asignar esa carga de trabajo al clúster que nosotros queramos. Si queremos activar la protección del dato y el backup, pues siempre por mirarlo no pasa nada, le damos a sí. Aquí tenemos las tres opciones de replicación que tenemos: asíncrona, casi síncrona y síncrona. En asíncrona deberíamos seleccionar, porque como primero hacemos una copia de datos en local y luego la enviamos al siguiente clúster, al clúster replicación, aquí deberíamos elegir el tiempo que va a permanecer nuestra copia en local antes de enviarla, ¿vale? Pues una serie de factores que nosotros elegimos, y en near sync y en replicación síncrona no debemos elegir estos datos, ¿vale? Os lo muestro para que veáis que está disponible la opción, pero nosotros no queremos en este caso. Y en backup igual. Decimos que queremos hacer backup, nos va a aparecer una serie de ventanas, pues tanto el RPO que queremos hacer, qué número de backups vamos a hacer, cuántos incrementales, el full, cuándo va a ser, qué software de backup vamos a utilizar, si el propio de Nutanix con Mine o vamos a utilizar otro elemento de backup, y el destino de esa copia de nuestros datos, ¿vale? Vamos a dejarlo en que no queremos hacer ningún trabajo de backup. Y entonces ya habríamos configurado nuestra carga de trabajo. Una vez tengamos esta carga de trabajo, lo que tenemos que hacer es darle a guardar. Y el siguiente paso sería elegir el tipo de configuración que queremos hacer para nuestro hardware, ¿vale? Voy a parar aquí, luego continuamos por aquí porque vamos a ver cuál es la otra manera de... Bueno, primero vamos a borrar esta carga de trabajo. Para borrarla tendríamos que darle a este checkbox y darle aquí a eliminar, ¿vale? Y volvemos otra vez al punto de partida, porque lo otro que queremos ver es qué otra manera tenemos de importar de poner nuestras cargas de trabajo dentro del escenario de Cypher. Ya lo hemos hecho de manera manual. Ahora vamos a hacerlo de manera no automática, de manera importada. Ya hemos generado un archivo
lo más normal a la hora de trabajar con Nutanix es trabajar con un RV Tools a partir de VMware. Nos va a decir aquí que la versión de RV Tools de origen tiene que ser una versión 4.0.4 o superior para que pueda admitir la Nutanix. Y bueno, pues tenemos, aquí tengo dos RV Tools creados o sea, un RV Tools y un Collector. El Collector sería la herramienta nativa de Nutanix para hacer esto. La diferencia que hay entre las dos es que si RV Tools coge unos datos en un momento dado del clúster, el Collector hace lo mismo, pero a lo largo del tiempo, de manera que el dato que nos va a dar es bastante más seguro el del Collector que el del RWTools, que no es más que un snapshot momentáneo y te va a decir cuál es el rendimiento, el cómputo y el almacenamiento de ese clúster en un momento dado, y el Collector nos va a dar una serie de métricas durante un periodo de tiempo más prolongado. Por lo tanto, es un poquito más preciso, ¿vale? Pero en cualquiera de los dos casos se verían así. Enseñarlo. Esto sería un RV Tools, ¿vale? Nos vamos a tener diferentes pestañas, tanto de información de máquinas virtuales como información de la memoria, o sea, de la CPU que se está consumiendo, de la memoria, de la capacidad dentro del disco, ¿de acuerdo? Tenemos muchos datos. Nutanix va a trabajar con la pestaña de información, de Virtual CPU, de memoria, de disco y de clúster y host, ¿de acuerdo? Estas serían las pestañas con las que trabaja para tener una idea estimada de qué es lo que se necesita dentro de todo este Excel con datos y más que datos. Pero bueno, por comentar alguno, podemos ver dentro del RV Tools en Virtual CPU el número de máquinas virtuales que tenemos. En este caso, hay 28 máquinas virtuales que cuando nosotros importemos se van a mantener, con una serie de datos de CPU, que yo ya he sacado el sumatorio por si no queremos pasarle este archivo directamente al Cypher. Podríamos meter nosotros estos datos manualmente, este sumatorio de CPUs, el sumatorio lo tenemos aquí, perdón, lo tenemos aquí, el sumatorio de memoria, el sumatorio tanto de memoria consumida como asignada al clúster, y lo mismo con el disco, ¿vale? Vamos a poder ver en las máquinas que nosotros tenemos si es su estado, si están apagadas o están encendidas. Muy importante a la hora de dimensionarlo. Pero bueno, vamos a seguir con el Cypher para verlo. Lo que os decía, a la hora de añadir un RBTools, lo primero que nos va a decir es si queremos poner las máquinas encendidas o las encendidas y las apagadas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es posible que nuestro RBTools nos muestre muchas máquinas apagadas debido a que en algún momento se ha levantado un entorno de desarrollo en el que se han creado una serie de máquinas que no se han terminado de borrar. Por lo tanto, esa información va a seguir enseñándose en nuestro RV Tools, o porque hemos creado una serie de réplicas para hacer unas pruebas de DR en su momento y esas máquinas también se han quedado levantadas. Entonces es muy importante tener una idea clara de qué es de lo que consta, de qué punto partimos y a dónde queremos llegar a la hora de hacer este dimensionamiento. Por lo tanto, vamos a coger solo las máquinas encendidas, ¿por qué no? La capacidad, lo que comentabas, también hay que tener esa visión general y esa capacidad de saber qué es lo que realmente queremos para saber si lo que nosotros vamos a darle de capacidad son los recursos provisionados a los que les asignamos en un primer momento o los que realmente están consumidos. Si queremos ser conservadores, lo lógico es darle los recursos aprovisionados a la máquina. Si nosotros le asignamos en su momento a una máquina 4 virtual CPU, 4 gigas de RAM y 100 gigas de almacenamiento, vamos a darle esa capacidad, aunque realmente no esté consumiendo la mitad, ¿vale? En caso de que queramos ser un poquito más agresivos y queramos forzar ese sizer para que nos haga lo más ajustado posible, podemos darle a los recursos consumidos, pero claro,
siendo un RBTools, como hemos comentado antes, nos arriesgamos a que precisamente el momento en el que se hizo esa foto de ese escenario, esa máquina pues estuviese en un momento de bajo rendimiento cuando realmente rinde mucho más y consume muchos más recursos. Por lo tanto, lo suyo es dejarlo en capacidad aprovisionada. Elegimos el porcentaje de memoria flash que queremos. Como hemos dicho, mínimo vamos a elegir un 10%. Y por último, ¿cómo queremos ver esas cargas de trabajo? ¿Las queremos ver por perfil o las queremos ver por máquina virtual? Verlas por perfil, ¿qué significa? Pues que vamos a agrupar las máquinas virtuales en función del tamaño, ¿vale? Entonces, si antes teníamos 29 máquinas virtuales, creo que era, a lo mejor ahora tenemos 4 perfiles diferentes de máquina grande, máquina súper grande, en función de los recursos que lo hemos asignado. Y no vamos a poder ver realmente qué es lo que está con las cargas de trabajo reales con las que trabajamos. Por lo tanto, lo óptimo sería dejar este workload, o sea, esta parte, en que lo que queremos ver es las máquinas virtuales. Por último, añadimos el archivo. Hemos implementado porque lo tenemos abierto, ¿vale? Bueno, nos dice que hay una de las celdas, porque como este archivo, efectivamente, lo he estado tocando yo para poder enseñaros antes, lo que ha pasado es que he borrado alguna de las celdas. Como he borrado celdas, ahora a la hora de asignarlo aquí a la herramienta de Sizer, lo que ha ocurrido es que no me va a cargar porque hay algún desajuste en la celda, concretamente en la de vhost, que no encuentra cuál es la celda de vhost. Por lo tanto, no es capaz de asignar el número de host que hay al número de máquinas virtuales, entonces ya no me va a funcionar. Por eso es muy importante tener el RVTools y preferiblemente no modificarlo. Y si queremos hacer alguna modificación de las máquinas virtuales que hay o que tenemos disponibles, hacerlas una vez ya hayamos importado el archivo y lo hayamos cargado aquí. Vamos a ver si el colector funciona. El colector es similar, es el mismo tipo de herramienta, pero agnóstico a software. Si antes era una herramienta que solo trabajaba con VMware, en el colector lo que vamos a tener es el mismo tipo de herramienta, pero que va a funcionar con otro tipo de sistemas, aparte de VMware. Pero vamos a ver también una información muy parecida, el número de clúster que hay, el número de hosts que hay con su información, el número de máquinas virtuales, su estado, si están apagadas o encendidas, el tipo de carga de trabajo que hay, Server Virtualization, que es la que hemos utilizado antes a la hora de crear nosotros las máquinas virtuales manualmente, vCPU, con el nombre de la máquina virtual, su estado y el número de CPUs que tiene, tanto asignadas, y el número en percentil del uso de esas CPUs. En memoria igual, vamos a tener un sumatorio de toda la memoria por si queremos introducir nosotros esos datos en bruto, que ahora vamos a ver cómo se hace. Y para la parte de disco, pues igual, cómo están las asignaciones de disco hechas, etcétera, ¿vale? Es un archivo muy similar, que lo voy a cerrar ahora para poder importarlo, que no me pase como antes. Pero hacemos lo mismo, le damos a añadir el colector y le damos a importar. Vamos a tener unas opciones muy parecidas a las que teníamos antes, pero se nos van a abrir algunas que otras más, como por ejemplo este en el campo de CPU que no teníamos en RBOtools. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes. Como ahora tenemos una imagen más prolongada de este entorno, podemos elegir si lo que vamos a utilizar es la CPU que se configuró en el momento inicial o la que realmente se está utilizando, cosa que con el RVTools no podíamos hacerlo antes, pero vamos a ser igual de conservadores y vamos a hacerlo de esta manera. Solo las máquinas virtuales encendidas, la CPU configurada, la capacidad aprovisionada también, el mismo número de máquinas, o sea, de memoria flash. Y por último, queremos que nos enseñe estas cargas de trabajo en máquinas virtuales. Entonces, le damos a agregar el archivo. Esto tarda un poquito, ¿de acuerdo? Pero una vez lo tengamos, lo que nos va a aparecer va a ser la carga de trabajo ya puesta en el Sizer. Y a partir de aquí ya vamos a poder
verlo. ¿Lo veis? Lo que os comentaba. Vamos a ver todas las cargas de trabajo que son iguales a la primera que hemos creado cuando lo hemos hecho de manera manual, pero ya aquí lo tenemos todo hecho, las ciento y pico cargas de trabajo aquí disponibles. Lo que podemos hacer, lo que no vamos a tener va a ser tenerlas ordenadas, eso sí, porque el sistema te las saca así de esta manera. Pero bueno, vamos a poder ver el número de máquinas virtuales que hay, los recursos que nos están consumiendo y editarlas y modificarlas. En caso de que, como decíamos antes, no, tengo localizadas 5 máquinas concretas que son las que se están utilizando para réplica o que son las del escenario de desarrollo, pues es tan fácil como seleccionarlas aquí, ya las tenemos localizadas y en vez de borrarlas en el RV Tools o en vez de borrarlas en el Collector, las vamos a borrar o deshabilitar desde aquí. Seleccionaríamos las que sea, le damos a Bulk Change y lo que hacemos es deshabilitarlas o borrarlas directamente, lo que nosotros queramos. Esto también nos va a dar mucha flexibilidad a la hora de trabajar en el Scyther, porque lo que nos va a hacer va a ser, según modifiquemos cualquiera de estos datos, se va a actualizar esta pestaña. Esta pestaña es la pestaña de solución. En la pestaña de solución lo que vamos a tener es, una vez nosotros hayamos metido todas estas cargas, en la pestaña de solución va a tardar un poquito, nada, no suele tardar mucho. Lo que nos va a dar va a ser una recomendación de hardware. La primera recomendación de hardware que vamos a tener durante todo el proceso de sizing. A partir de aquí, con esta información, vamos a poder ir modificando más disco, menos disco, más procesadores, menos capacidad de procesadores. Uno quiere un hardware con este factor de farma, con este que no. Quítame estas cargas de trabajo y mírame a ver cuáles son los nuevos requisitos, o sea, la nueva configuración que me da. Si yo quito de las 100 máquinas virtuales, si yo quito, por ejemplo, las que tenía apagadas, porque las he querido incluir en un primer momento, quítamelas a ver si esto me cambia algo, ¿vale? Todos esos cambios los vamos a poder hacer a medida que trabajemos con el Scyther. Pero la primera recomendación de hardware que nos da es esta. ¿Qué nos va a decir aquí? Pues lo primero, que vamos a tener 3 nodos, o sea, 3 nodos, sí, correcto. 3 nodos, aquí lo podemos ver, 3 nodos de este modelo de servidor, en este caso Nutanix. Si queremos cambiarlo, lo podríamos cambiar luego en la pestaña de modificar para elegir otro fabricante. Vamos a trabajar todo con Nutanix, pero vamos a ver luego cómo se cambia, ¿vale? 3 nodos con esta configuración, porque hemos dicho que queremos que sean nodos homogéneos, que no cambie nada, que no haya uno con más capacidad o diferente de otro. Estos nodos van a tener un modelo de discos híbridos con este chasis, van a tener esta CPU con este rendimiento y estos procesadores, total de 32 cores por nodo, que van a hacer 96 al final, para la hora de licenciar el software de Nutanix. Estas tarjetas RAM, estos discos SSD y estos discos discos duros, sí. Y esta tarjetería que podemos modificar en cualquier momento. ¿Cómo lo modificaríamos? Pues en la parte del clúster le damos a modificar y vamos a tener 2 opciones de modificar. La primera es que sean automáticos. El primero es el sizing automático, que es con lo que vamos a trabajar casi siempre para ahora, por lo que decíamos antes, que quitamos, ponemos alguna otra carga de trabajo, la modificamos. Como estamos en automático, cualquier cambio que hagamos se va a ver afectado directamente en la pestaña de soluciones y nos va a decir lo que necesitamos para ese cambio. Aquí vamos a poder elegir el tipo de fabricante hardware que vamos a querer utilizar. Estos serían todos los que tenemos disponibles a día de hoy, pero vamos a seguir trabajando con Nutanix. El tipo de procesador que queremos y los modelos. Antes hemos visto que nos ha recomendado un G8, de generación G8 para el clúster, pero no nos interesa porque ya le queda poquito tiempo de vida a esta generación. Vamos a intentar trabajar siempre que podamos con clúster nuevo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar solo los G9, que son los que nos interesa, y que nos haga esa configuración en base a servidores de última generación. ¿Vale? Lo dejamos aquí seleccionado y seguimos viendo qué opciones tenemos. ¿Tenemos alguna otra disponible en G9? No. ¿Vale? Este es el tiempo que se tarda en hacer el envío de la solución. Aquí
qué tipo de opciones de clúster podemos seleccionar, el tipo de clúster, si lo queremos con todos los servidores iguales, con todos los nodos o queremos mezclar, la política de failover, si queremos que sea estándar N+1, queremos ser conservadores y ponerlo N+2 o que sea directamente N+0, y el tipo de almacenamiento, si queremos que sea híbrido o queremos que sean all flash. Esto sería tan fácil como seleccionarlo. No, es que mi configuración la quiero en all flash. Pues vamos a dejar en all flash a ver qué configuración nos da. ¿Vale? Entonces, ya tenemos esto puesto y vamos a darle a aplicar. Como está en automático, cualquier cambio directo que hagamos se va a ver afectado y nos va a dar una nueva configuración de hardware con unas nuevas métricas de uso, tanto de CPU como de RAM. Antes teníamos un uso de no sé si era un 60 o un 50% en disco duro. Como ahora lo que hemos dicho es que lo que queremos es una configuración solo SSD, pues directamente ahora ya no tenemos aquí nada y este uso se va a transferir aquí, habiendo cambiado el dato que teníamos aquí en disco duro para tenerlo en disco SSD. Como vemos, el modelo de servidor ha cambiado la generación, ha cambiado el tipo de servidor, ya no es híbrido, ahora es NVMe. Vamos a tener más discos de NVMe en comparación con los que teníamos antes de discos duros. La tarjetería en este caso va a seguir igual, pero podríamos cambiarla si quisiéramos, yendo a la pestaña de cambio manual de las tarjetas, de las HBAs. ¿Qué más información vamos a tener aquí disponible en esta primera vista del Cypher? Pues los detalles de capacidad efectiva, capacidad usable, la sobresuscripción de las máquinas, el número de cargas de trabajo que hay, la capacidad que se nos queda después de hacer, por ejemplo, lo tendríamos aquí, la capacidad que se nos queda después de hacer eh, mecanismos de retención, de compresión y de duplicación. Vale, vamos a ponerlo esto enteras para verlo. Y aquí tendríamos estos cálculos que comentaba antes, donde podemos ver al final cuánta capacidad bruta nos queda, que nos queda 100 teras de capacidad bruta. ¿Cómo se repartirían estos teras? En este caso, pues al ser un disco all flash no se reparte de ninguna manera, pero podríamos verlo si tuviésemos el disco híbrido aquí también. Datos que pueden sernos más útiles a la hora de entender qué estamos configurando y dónde podemos intentar reducir algún tipo de coste. Por ejemplo, obviamente va a ser más caro hacer una configuración con discos all flash con un servidor de última generación que hacer una configuración híbrida con discos mixtos, como habíamos hecho al principio. El Cypher lo primero que nos va a dar es, aparte de una configuración que respete las best practice y las mejores donde se trabaje en mejores condiciones con las cargas de trabajo que le hemos dado, nos va a dar también la configuración más barata, la más asequible, que no tiene por qué ser siempre la mejor, ¿vale? Pero esa opción la vamos a tener ahí siempre y la vamos a poder valorar. ¿Qué más cosas podemos ver? Pues aquí podemos seleccionar qué pasaría si en nuestro entorno de 3 nodos se cayese uno. Pues en este caso, la CPU, la RAM y el uso de los discos de los otros 2 nodos va a aumentar y vamos a pasar de tener una capacidad de failover pues de N+1 a N+0, evidentemente, porque se ha caído un nodo. Va a añadir esto. Hay una serie de estos thresholds, estos umbrales, estos límites o triggers, como queramos llamarlo, podemos configurarlos para elegir a partir de cuándo queremos que se nos salte la alarma. En este caso está puesto a 85. Si superas el 85, lo que veríamos sería un circulito rojo en el que se nos dice, oye, estás superando el límite de uso que le habías dado en un primer momento. Orientativo. Podemos cambiarlo si queremos ser un poquito más agresivos, si queremos exprimir a tope las funcionalidades del hardware y ponerlo en 90, por ejemplo, pero Nutanix te lo suele recomendar a que esté en 85. ¿Vale? Pues esto más o menos sería
cómo se trabaja en el Cypher. Hay más cosas que podemos ver, evidentemente, pero en una hora nos quedamos muy corto de tiempo. Pues, por ejemplo, hemos dicho antes que aquí había una serie de tarjetería que no nos interesa, joder, que queremos puertos de fibra, no queremos estos de base T. Vamos a ver qué podemos hacer. Pues en la pestaña de modificar, en vez de ir a la parte de automático, nos vamos a ir a la parte manual. En la parte manual vamos a tener unas opciones muy parecidas de qué queremos, qué vendor queremos usar, qué fabricante, qué políticas de Cypher. Muy rápido lo vemos. En la política de Cypher podríamos elegir estos ratios que hemos dicho de threshold, de alerta, de donde queremos que nos salte la alerta, tanto en todos estos valores, el número de nodos máximos que podemos tener, el mínimo de discos de SSD, de mínimo de discos SSD que hay por nodo, el mínimo, ¿vale? Pues aquí siempre mínimos, aquí modificaríamos la red, la velocidad de red, pero lo que queremos nosotros es precisamente cambiar esas tarjetas y ver qué es lo que tenemos disponible dentro de todo de este modelo. Este modelo NX8070G9, si le damos aquí y le editamos, vamos a ver todas las configuraciones posibles de este modelo. En configuración todo SSD, NVMe con un tier de almacenamiento. El número de nodos que podemos poner, lo podríamos seleccionar a mano si queremos poner un cuarto nodo, por ejemplo. Vamos a ver cómo después de poner un cuarto nodo, esas métricas de uso van a bajar mucho porque vamos a tener un nodo más que dé soporte al clúster. El chasis, qué CPU le queremos poner. Todas estas son las CPUs que hay disponibles de 32 cores, 20, lo podemos ver aquí. Seleccionaríamos la que nos interesa y y también cambiaría ese sizing. En memoria RAM, igual, podemos ver, en este caso tenemos 1024 gigas, un tera de memoria RAM por nodo, pues podríamos cambiarlo a una solución que nos dé, como hemos metido un cuarto, podemos bajarle un poco, vamos a bajarlo a 768, ya nos hace el cambio, en vez de 24, o sea, de 16 de 64 creo que eran, pues nos pone 24 de 32. Para los discos SSD, igual, podemos hacer el cambio que nosotros queramos dentro de todos los discos. En este caso, el modelo está limitado porque es un modelo todo NVMe, pero si fuese un modelo híbrido, podríamos seleccionar qué disco de estado sólido y qué disco mecánico querríamos poner en cada uno y con sus capacidades. Y aquí vemos la parte que nosotros estamos diciendo de cómo configurar la tarjetería. Pues elegimos aquí el puerto de fibra, que es el que nos interesaba. Y aquí igual, todas las tarjetas disponibles que tenemos, pues elegimos la que queramos con los puertos que nosotros queramos, el número de tarjetas, etcétera, ¿vale? Vamos a coger una NIC a 10. Y si el modelo es compatible o no con la GPU, podríamos seleccionarlo aquí. En este caso, este modelo no es disponible, no la tiene disponible, pues la dejamos sin seleccionar. Guardaríamos y aplicaríamos. Como estamos en manual, mira, nos dice que el soporte para NVMe está limitado solo para clústeres dedicados a NUS. Bueno, pues lo que tiene hacerlo a mano es que nosotros podemos querer una cosa, pero el Cypher no nos va a dejar porque hay una serie de recomendaciones, unas best practices de Nutanix o su propia manera de trabajar, de cómo crear el clúster y cómo interpretar los elementos dentro de él, que nos va a decir si podemos o no podemos hacer esto. Pero siempre podemos hacer el cancelar y dejarlo como estaba y volver a intentar otra opción. Por eso he dicho que la opción manual es solo en caso de que tengas muy claro qué es lo que quieres, lo que necesitas y que tengas el conocimiento necesario como para poder aplicarlo dentro del Cypher. No es algo tan fácil como ponerse a dar opciones que te gusten, que te puedan parecer convenientes, porque al final es posible que no te deje. Vale, ahora nos queda la última parte, que sería la parte de licencias y soporte. Por defecto, el clúster nos va a dar unas licencias de NCI Pro con un soporte a 3 años y el soporte del hardware igual a 3 años. Pero nosotros esto siempre lo podemos modificar. No nos interesa una licencia, por ejemplo, NCI Pro, lo que queremos es una licencia NCI Starter. Pues la ponemos en Starter sin ningún problema. El soporte en producción siempre. Pero lo queremos a 5 años, la operación la queremos que sea 5 años, vale, pues 5 años. El soporte de Nutanix, producción y 5 años también para que vaya de acuerdo al hardware. Estos serían
a nivel avanzado, pues algunos descuentos que podríamos ponerle o cosas a nivel comercial que para esta sesión no aplican, pero lo guardamos y se nos queda ya guardado este tipo de licencia. Entonces ya se ha modificado a una licencia NCI Starter con un soporte de producción a 5 años. ¿Y qué más opciones tendríamos aquí? Pues la parte de arriba, tanto de BOM como de Quote. En Quote, si nosotros tuviésemos, como hemos dicho antes, al principio de todo, a la hora de crear el Cypher, un opportunity, un registro de operación con su Opportunity ID, con su identificador correcto, y lo hubiésemos vinculado a una oportunidad, cuando generásemos esta frontline quote, esta quote frontline, se llevaría automáticamente al sistema de quoting de Nutanix y podríamos ver esa quote desde ahí. Pero como ahora mismo no lo tenemos vinculado, el único tipo de quote que podemos sacar es el budgetary, que eso se encuentra dentro de este soporte. Dice cuáles son los objetivos del escenario. Pues vamos a poner, aquí no es necesario poner nada, pero bueno, vamos a poner unas letras para que huele esto y le damos a ver. Y lo que nos va a dar es una primera estimación de precio de este escenario, ¿vale? Tanto licencias software como de licencias hardware. Aquí tendríamos las licencias de software, nos lo pone aquí, licencias por capacidad, como habíamos creado antes, como nuestro Cypher era de 3 nodos de 32 gigas, pues nos ha elegido poner 96 licencias de NCI, que es el software de Nutanix Starter, porque es el soporte, el nivel de licencia que le hemos puesto nosotros a este precio nosotros. Aquí ya podríamos poner descuentos si estamos acostumbrados o no a trabajar con Nutanix, podríamos elegir pues el descuento que nos suelen aplicar, el que no, y este descuento se trasladaría aquí directamente y lo podríamos ver. En la parte de hardware, pues igual tendríamos un desglose de la configuración de hardware que hemos hecho, tanto de CPU, memoria, disco, chasis, discos SSD, NICs, lo tendríamos todo aquí y nos daría una estimación de precio. Como podéis ver, al final del todo nos va a decir al principio del todo nos va a decir cuál sería la estimación en dólares de nuestro Cypher, de nuestro entorno ideal, digamos. Y lo tendríamos todo aquí a plena vista, ¿vale? Todo esto sería, como digo, información para nosotros, ¿vale? El fabricante en este caso no tendría ningún tipo de visibilidad, puesto que no está vinculado a la oportunidad y no hemos creado esa frontline quote que tenemos aquí, ¿vale? Luego, ya hemos creado el Cypher y queremos enseñarlo a nuestro cliente, a nosotros, a Arrow o al fabricante para que lo validemos, para ver si hay alguna recomendación que podamos hacer o veamos que podamos atinar un poco más en el uso de procesadores o en algún chasis concreto o que hay alguna funcionalidad que queráis incluir y que no sepamos cómo hacerlo. Siempre vamos a poder compartir este escenario, ¿vale? Hacemos un share. Y aquí elegimos el email de la persona a la que se lo queremos compartir. En este caso, la única persona que puedo poner aquí que sepa que tenga un email válido sería pues mi compañero Eduardo, eduardobenavente@arrow.com, que no sé si sigue aquí, se ha pasado o ya se ha ido. Le podríamos dar accesos de lectura o accesos de escritura si él quisiera modificar algo y se lo compartiríamos. Entonces, él ya tendría acceso a este Cypher. Si no le damos acceso de permiso de escritura, pues él solo va a tener permiso de lectura, pero una vez esté dentro del Cypher, lo que puede hacer es coger, clonarlo, crear un escenario nuevo con las mismas funcionalidades y trabajar sobre su clon, que para algo es suyo y no modificaría el original. Y a la hora de querer mostrárselo a algún cliente, pues podría descargarse el BOM, el Bill of Materials, lo más práctico, lo más fácil de trabajar, yo por lo menos estoy acostumbrado a trabajar con él en PDF, donde elegiría qué elementos quieren ser en el BOM, pues una vista de rack de cómo quedaría los 3 servidores enracados, cuáles son los detalles del sizing y los SKU recomendados, los que hemos puesto de NCI y demás.
se genera esto, pues mira, dice que esto esto es verdad que sí que puede tardar un poco más, pero bueno, esperamos porque como ya es el último paso, nos quedan 4 minutitos de sesión, lo dejamos cargando y mientras os voy dando a todos las gracias por haber estado aquí. Voy a compartiros el material, voy a compartiros este escenario en este caso. Había creado más donde simulábamos una carga de trabajo y la metíamos de dos maneras distintas, pero en una hora la verdad es que nos hemos quedado un poquito cortos. Pero bueno, que cualquier duda que tengáis, que sepáis que nos podéis contactar. Y mira, ya tenemos aquí el BOM creado. Este Bill of Materials pues no es más que un resumen de todo lo que hemos hecho durante la creación del escenario. Pues estos son los objetivos del escenario que habíamos puesto al principio. Aquí tenemos la información, el número o sea, los nodos que hemos elegido, el chasis con el 8070, un nodo por bloque y 3 bloques en total, asignados al clúster 1, porque solo habíamos creado uno, podíamos crear más. Con estas capacidades y estos recursos, cuáles serían la utilización de cada uno. Las máquinas virtuales que hemos puesto van a estar incluidas aquí. En este caso, pues como había 100 y pico máquinas virtuales, van a estar aquí todas puestas con todos los recursos que ellas tienen y demás. Y luego, pues las capacidades efectivas del Cypher, cuánta capacidad nos queda después de introducir todas nuestras cargas de trabajo, cuánta capacidad nos va a quedar, por si queremos ampliar o si queremos utilizar el clúster para otro tipo de función que no hayamos indicado dentro de las cargas de trabajo que hemos puesto. Y luego aquí, pues, los SKUs que vamos a utilizar, las licencias de NCI Starter, el número de licencias, el número de meses que vamos a utilizar, porque vamos a adquirir el hardware. Y luego hay aquí más, más información, pues el número de networking, pues estos 3 halls, estos límites, umbrales que le hemos definido al principio. Y aquí, pues la descripción final del hardware con todos los componentes que hay y el número total de componentes, ¿vale? ¿Cómo quedaría esto en un rack? Pues quedaría así. Es un factor de forma muy pequeño. Cada uno de estos nodos ocupa una U, por lo tanto, al final vamos a utilizar 3 U's de nuestro armario de rack. Y a nivel logística, pues por si se lo queremos decir al dueño del CPD, si no somos nosotros, o al cliente, decirle cuánto va a consumir aproximadamente, el calor que va a generar, el peso que tiene a la hora del shipping. Bueno, más información que va a estar aquí todo disponible. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero haber sido claros o no haber dejado muchas cosas en el tintero, que suele pasar cuando estamos hablando de una herramienta tan amplia y con tantas funcionalidades disponibles. Entonces, que sepáis que cualquier cosa que necesitáis nos lo hacéis saber a mí o a mi compañero Eduardo y os echamos una mano sin ningún problema.